Finalizamos nuestras clases de este año de literatura latina con nuestro último tema, que es Apuleyo. Es decir, la gran novela de Apuleyo, El asno de oro, también con otro título, Las Metamorfosis. Ustedes sabrán que, dado que está precediendo la obra de Ovidio, normalmente se prefiere el título del asno de oro para distinguirlo de la obra de Ovidio. Apuleyo es un escritor del siglo II, nacido en Madaura. Madaura actualmente vendría a ser Argelia, en el 125, 123, 125, hay una duda con las fechas, y murió en Cartago, actualmente es Túnez, en el año 180, todos los dos de nuestra era. Apuleyo, por empezar, esta obra está en varios lugares de internet, o sea que la pueden buscar. Yo les he puesto fuentes. Hay alguna, la de Cervantes, es la que está en Cervantes virtual, es una versión un poco antigua, está actualizada. En fin, no hay muchísimas variaciones, pueden ver ustedes lo que prefieran. Vamos a comenzar entonces con nuestro tema de Apuleyo. Antes hablaremos brevemente de las obras de Apuleyo. Apuleyo tiene una obra de retórica, Las Floridas, una apología. Es decir, la apología se refiere, tiene mucho que ver también con, en parte, el personaje de la novela. Bueno, en cierto momento, Apuleyo está estudiando en Atenas, tiene un amigo, y el amigo lo invita a quedarse una temporada en su casa, y tiene una madre viuda, de la cual Apuleyo se enamora, eh, inclusive se piensan casar, cosa que despierta la furia del hijo, quien le hace un juicio a Apuleyo diciendo que ha conquistado a su madre con malas artes, es decir, con artes de magia. Por lo tanto, Apuleyo se defiende en esta apología diciendo que no tiene nada que ver con la magia y por supuesto gana el juicio, pero queda la página en la cual él habla de todos estos temas de la magia. También tiene una importante obra platónica, es decir, tiene una serie de escritos filosóficos realmente son muy importantes porque son el eslabón de relaciona la filosofía de Platón con las versiones posteriores que vendrán, Boecio, etc. De esa obra, sobre todo, va a tener, bueno, una primera parte que es acerca de Platón y su doctrina, el daimon de Sócrates, una de las más referidas, es decir, el daimon, el espíritu, el demonio de Sócrates. Demonio no en el sentido cristiano, ¿no? Es decir, como una fuerza sobrenatural, digamos, más terrestre, sobre el cosmos y el perigermeneias, es decir, sobre la interpretación. Finalmente tiene la novela, que es lo que ha realmente pasado a la posteridad y ha tenido una importante influencia en toda la literatura posterior, desde Edad Media, Renacimiento, hasta nuestros días. Esto es muy interesante, porque esta novela ha sido fundamental para el desarrollo de la novela en la literatura de Occidente. Vamos a empezar con la novela. Es importante ver lo que el mismo Apuleyo escribe en el prólogo. El prólogo va a decir que el libro ha sido compuesto al estilo de Millet. Es decir, acá de lo que va a hablar son de las fábulas milesias. Es decir, fábulas de origen mileto es, digamos, ya la parte más oriental de Occidente, y en realidad por ahí pasan todos los relatos orientales. Es decir, si uno tal vez se fija en relatos como Las Mil y una Noche, va a ver que hay una, digamos, cierta proximidad en cuanto a la organización de la narración. Es decir, son historias, pero a su vez esas historias están hiladas por la presencia de un personaje. Eso ya después lo vamos a ver en el Quijote. Es decir, se van intercalando historias más extensas, menos extensas, pero bueno, en definitiva, también estos autores van a estar siempre atendiendo a este modelo de Apuleyo. Después dice que acá se van a poder
supuesto, conocer diversas historias y fábulas. Como ustedes cuando la lean van a ver que es una novela realmente muy entretenida, hay muchas historias, muchos cuentos, todos realmente muy bien compuestos. Y ahí dice, con las cuales deleitarás tus oídos y sentidos. Eso se une con lo que Apuleyo va a decir al final. Es decir, la primera, por lo menos, eh, digamos, inmediatamente perceptible, es una obra que se trata para entretenimiento. Es decir, entretenimiento, goce, placer de la lectura. Pero la cuestión es que eso obviamente no se va a quedar solamente ahí. Es decir, es una novela que entretiene, pero que a la vez tiene todo contenido, como es muy habitual en los escritores de la antigüedad. Es decir, ustedes pueden leer, no sé, la Eneida como una historia, bueno, de un relato, de la aventura de un héroe, pero es decir, eso es una primera lectura, más vale literal, más allá de la cual se pueden ir eh, penetrando distintos sentidos en las obras. Eh, y habla entonces de que hemos señalado algunas cosas, dice, acá verás las fortunas y las figuras de los hombres convertidas en otras imágenes y tornadas otra vez a su misma forma. Es decir, por eso es un plural. Es decir, hay en realidad básicamente dos transformaciones. La primera, de Lucio cuando se convierte en asno, y finalmente en el libro 11, la transformación nuevamente de Lucio ya en su figura humana. Eh, poner una serie de, digamos, datos. Finalmente, lo que nos va a decir es que él primero escribe en griego, es decir, él conoce primero el griego, y después dice, en esta ciudad de Atenas comencé a aprender, siendo mozo. Después vine a Roma, donde con mucho trabajo y fatiga, sin que maestro me enseñase, aprendí la lengua natural de los romanos. Es decir, dice Apuleyo que ha aprendido después el latín. Así que pido perdón si en algo ofendiere, siendo yo rudo para hablar lengua extraña. Bueno, eh, es muy interesante esto en el sentido de que si ustedes toman el texto en latín, es un texto relativamente complejo. Tiene vocabulario que a veces no es fácil localizar en diccionarios, etc. Es decir, esto está explicado en este prólogo, dado que él dice que, bueno, que el latín para él es como una especie, es una lengua extranjera. Si es cierto o no es cierto, bueno, no lo sabremos nunca. Pero bueno, dice, la historia es griega, entiéndela bien y sabrás placer. Vuelve a repetir la idea del deleite, del placer. Se supone que una historia es griega, bueno, básicamente porque las acciones suceden en Grecia, es decir, más que nada, bueno, suceden en Italia, es decir, en la parte continental, pero también hay un precedente del cual se conoce no mucho, que es una historia llamada Lucio o el asno, que parece ser dudosamente atribuida a Luciano de Samosata. ¿Qué tiene de parecido? ¿Qué no lo tiene? No podemos dar demasiados datos. Pero bueno, habría algún precedente, pero quizá Apuleyo, como siempre, le dio su propia impronta. La obra está dividida, ustedes ya lo verán, en 11 libros. En esos 11 libros vamos a tener varias secciones. Es decir, la primera es, al principio, es el viaje de Lucio a Tesalia, y si ustedes inclusive pueden leer el antecedente de la poesía elegíaca, etc., Tesalia siempre se la menciona y se caracteriza, más allá de lo que hayan visto en el Carmen 64, se la caracteriza como el lugar de las brujas, el lugar de las hechiceras. Las hechiceras están en Tesalia. Entonces, Lucio va a Tesalia con la intención de aprender magia. Por supuesto, en el camino se va a encontrar con personajes, es decir, las historias arrancan desde el comienzo y luego van a ir aumentando. Eh, Cuando Lucio vaya pasando por todas las distintas situaciones, hasta, digamos, en un momento, piense usted la cierta analogía con el Quijote, donde va a haber una historia muy larga. La historia central que empieza en el libro cuarto, hasta el fin del libro cuarto, dura el libro quinto y termina el libro sexto. La historia de Psique y Cupido, que es una de las más famosas y la que más ha trascendido en todo el arte posterior,
Y decimos arte porque no es solo la literatura, sino sobre todo ha dado mucho lugar a la escultura y a la pintura. En la apertura de esta clase pusimos la famosa escultura de Cánova, y Cupido. Bueno, es una de las historias más famosas que contiene el Asno de Oro. ¿Por qué Asno de Oro? Vamos a estudiar el título. Asinus aureus es en latín. Aureus quiere decir, en realidad es el asno dorado, ¿no? Es decir, el asno dorado. Inicialmente, el dorado, que es un color pardo brillante, recuerda al oro. Hay varios tipos de oro. Es decir, este recordaría al clásico oro rojo, ¿no? No es rojo, pero es un dorado muy fuerte, muy marcado. En realidad el oro rojo es el más común. Los asnos además se presentan en varios colores de la gama del gris y del marrón. La referencia aquí entonces estaría marcando una variedad especial de asno. Es un asno que particularmente habita en la India. Ahora, por supuesto, bueno, esto está en un trabajo de la revista de estudios latino-francesa, un trabajo que lo tiene en la bibliografía, donde explica en realidad por qué, es decir, se habría tomado esta calificación para el asno, inicialmente aludiendo a su color para diferenciarlo de otros. Pero también es posible encontrar, y sobre todo tratándose de Apuleo, que en definitiva es un filósofo platónico, un carácter simbólico en la denominación, porque el término puede asociarse a un estado de perfección espiritual, por lo que el asno tiene la función de representar un momento necesario de purgación para alcanzar la vía de perfeccionamiento. Es decir, es una especie de catábasis. Recuerden ustedes, en el caso de la Eneida, cómo Eneas hace unas pruebas, pero finalmente, para poder reunirse con su padre en los Campos Elíseos, tiene que pasar por el infierno. Es decir, el infierno, esos lugares y todo lo que puede representar el Hades o el infierno simbólicamente, siempre tienen, digamos, significado de una purificación, de una purgación. El asno es el animal más despreciado por Isis, eso lo va a decir al final, es decir, es un animal como despreciable. Isis, que la va a aparecer al final, va a compendiar todas las divinidades femeninas. Pero al límite de los padecimientos que va a sufrir Lucio como asno, él va a elevar una plegaria de súplica a la luna, inicialmente, bueno, es la imagen de Isis, y será atendido y rescatado por la diosa, siendo merecedor entonces de ingresar en sus misterios. Eso va a ocurrir en el libro 11. Lucio es llevado por la curiosidad, es decir, la curiosidad. En un principio por querer saber magia. Luego, meterse clandestinamente en el gabinete de la hechicera, de la bruja, y probar sus ungüentos mágicos sin conocer sus propiedades. Es decir, hace algo para lo cual no está en absoluto preparado. Lo hace como un intruso. En este primer Lucio entonces se reúnen la idea de la magia, la transgresión y además todo el contexto hedonista que se da, porque claro, él arranca y puede ingresar en el gabinete de la bruja gracias a Fotis, es decir, Fotis se convierte en su amante y además no solo le da un placer erótico, sino que además también le proporciona comida, manjares, etc. Este es el primer Lucio. Ahora, ese Lucio que se mueve por la curiosidad, que se mete con lo que no debe y que sufre las consecuencias. Luego de pasarle lo que le pasa, el personaje del libro 11, entonces, cuando él recupera su forma humana, y recupera la forma humana, se inician los misterios de Isis y Osiris, que son opuestos a ese interés inicial por la magia, implican gradables pasos en el conocimiento de los misterios, de tales misterios, los misterios de Isis y Osiris. Es decir, acá hay una posición entre lo que es el tratar de aprender magia y finalmente el de entrar en un colegio, digamos, sacerdotal, donde podrá paulatinamente y después de trabajos y conocimientos y ascesis, etcétera, llegar al conocimiento de los misterios.
Es decir, que acá tenemos la oposición entre la magia es un conjunto de saberes operativos, es decir, la magia es una ciencia práctica, que persigue algún tipo de modificación de la realidad, que es la que realiza el mago. El mago opera algún tipo de modificación de la realidad. Por lo contrario, los misterios son un conjunto de saberes sobre la constitución de la realidad y su ordenamiento, unido a un conjunto de rituales personales, voluntarios y secretos, que conducen a través de una purificación a la experiencia de la contemplación de la divinidad. Estos son los misterios. La iniciación de Isis constituye los pequeños misterios o misterios menores, y la de Osiris, que después va a tomar en Roma, la de los grandes misterios o los misterios mayores. Es decir, es una vía iniciática. Él va a terminar siendo un, digamos, un miembro de esa comunidad en la cual se comparten estos conocimientos. Lucio va a cumplir entonces el ciclo de un año, situado entre las festividades de Isis. Inicialmente, claro, si ustedes recordarán, el texto, cuando se transforma en asno, Otis le dice que no se preocupe porque, bueno, hay unas rosas que van a estar ahí, que al otro día se las van a alcanzar y va a poder recuperar su forma humana. Pero lo que pasa ahí es que aparecen los ladrones. Los ladrones no solo roban, sino que además se llevan a todos los animales, incluido Lucio, para cargar lo que estén robando. Por lo cual, ya, inicialmente queda Lucio separado de la posibilidad de recuperar su forma humana. Es decir, a partir de ahí solo va a poder ser burro, perdón, asno, y va a sufrir todos los problemas, los dolores, los castigos que le van a ir sucediendo a lo largo de la historia. Es muy interesante que él, digamos, conserva su intelecto, conserva su pensamiento humano, pero no puede, lo que le ha desaparecido es su capacidad de comunicación. Es decir, él no puede comunicarse con los demás, lo único que puede hacer es rebuznar. Por supuesto, la obra a partir de esto va a presentar una gran variedad de historias en la que muchas veces la primera persona del narrador, la narración está hecha en primera persona, se retrae ante quienes asumen, sea de modo extenso o brevemente, la voz narrativa. Ya esto se ve desde el comienzo, es decir, ya aun cuando Lucio todavía no se ha transformado, entonces ahí se va a ver que se va encontrando con personajes, recuerden el caso de Sócrates, con las brujas, etc. Y entonces, digamos, muchas veces el narrador cede su voz a otro personaje que va a narrar una historia o va a, contar o va a ocurrir algún tipo de acontecimiento. Y luego de la transformación, por supuesto, una vez que transformado en asno, va a ir circulando a través de distintas situaciones y lugares donde se va a presentar un variado cuadro de la vida popular. Lo más interesante es que además están representados todos los estratos sociales en la obra. Es decir, aparecen. Después va a ocurrir lo mismo en el Quijote, va a ocurrir con Chaucer, en fin. Es decir, la obra es un poco un modelo para todas estas narraciones. Entonces, va a encontrarse con ladrones, con campesinos, con artesanos, comerciantes, con nobles. Entonces, el relato además comprende cuentos populares, narraciones mitológicas, historias burlescas, inclusive obscenas. Eso ya después veremos. Fíjense, abajo, esa imagen, yo no sé por qué siempre esa es la historia de donde aparece la joven raptada, Carites o Caridad, según las traducciones, ¿no? Es decir, esta doncella que se llama Haris, Caris o Caridad, está en la cueva con la bruja, no sé por qué las mujeres aparecen siempre desnudas. La bruja le está relatando la historia más importante de toda la narración, tras que se ve el burro, al lado, por supuesto, Cupidos, etc. Tenemos acá entonces el cuento de Psique y Cupido. El cuento de Psique y Cupido, como dijimos, es el más famoso, el que ha tenido más repercusión. Esta es la maravillosa escultura de Cánova. Aparece en el libro cuarto, en el capítulo 4, que se va a prolongar
por prácticamente el libro quinto y parte del sexto. Acá tenemos la historia de Sique. Asno es espectador y escucha la voz de la anciana que hace el relato consolador a la joven raptada. Es decir, los ladrones traen una mujer, esta Haris o Carites, que ha sido raptada en el momento de su boda. No deja de llorar y lamentarse y quejarse y todo, y solo se deja de llorar cuando se duerme y después se despierta, una cosa muy bastante ampliamente descrita la situación de esta pobre mujer raptada. Entonces, para consolarla, la anciana, que es la madre de los ladrones, le cuenta una historia que se supone es consoladora. Esta historia, la historia de Psique, entonces, se corresponde en analogía a la de Lucio. Bueno, ustedes la leerán, es una bonita historia de las tres hermanas, una de ellas es, digamos, la más bella de todas, la que suscita un poco la ira y la envidia de Venus, que claro, Venus aparece ahí diciendo que ahora resulta que a ella le han retaseado el culto para dárselo a un ser humano, como es Psique, como es esta hermosa doncella. Entonces la tratan como si fuera una divinidad de tan hermosa que es. Entonces Venus medio no lo soporta, entonces manda a su hijo para que inicialmente la rapte, la mate, algo así, pero también Cupido cae apresado por la belleza de Psique y entonces la desposa finalmente termina llevando, bueno, ustedes la lean, no les voy a contar todo el argumento, termina llevándola a un palacio mágico en el cual va a estar Psique depositada. A partir de allí va a tener una relación con Cupido, pero con la condición y la prohibición de que lo vea. Es decir, Cupido viene a la noche, en la oscuridad, ya no debe verlo, después cuando viene la luz del día se va. Por supuesto, cuando lean la obra verán que, impulsada por también sus envidiosas hermanas, van a visitarla por gracia de Cupido, que permite que la vean, porque la pobre sí que está sola en el palacio. Las hermanas envidiosamente empiezan a sugerir que tiene que verlo, tiene que violar esa prohibición, porque posiblemente esté teniendo relaciones, esté acostando con una serpiente, con algún tipo de monstruo espantoso, y vaya a saber qué puede pasar. Entonces, digamos, la convence para que ella viole esta prohibición. De lo cual, bueno, cuando descubre la belleza de su esposo, digamos, se queda tan fascinada, como está ahí, se ve abajo en la imagen, lo ve tan hermoso que se queda extasiada y de la lámpara de aceite cae una gota, por lo cual el pobre Cupido, además de quemarse, se despierta. Entonces dice, bueno, impone dice que nunca más lo va a ver, por lo cual ella sufre, etcétera, va a ver a las divinidades, bueno, lo leerán ustedes, para poder recuperarlo a su esposo, tendrá que cumplir muchas pruebas. Entre otras cosas, además está embarazada. Entonces, hay un paralelo entre la historia de Psique y la historia de Lucio. Los dos personajes ven transformadas sus situaciones, es decir, Lucio de repente es un asno. Psique de repente está en un lugar maravilloso, separada de todo, y con un marido al cual no puede ver. En los dos casos, la curiosidad, es decir, la curiosidad acarrea la desgracia. En el caso de Lucio, primero, por intentar la magia sin preparación. En Psique, por ver a su esposo violando la prohibición, que se lo impide también. En el caso de Psique, la curiosidad hará que Psique destape el envío de Proserpina y vea a punto de fracasar, se vea a punto de que fracase su trabajo. Los dos sufren y deben recorrer un camino de pruebas dolorosas que pueden incluso dejarlos al borde de la destrucción. Los dos, ambos, Lucio y Psique, padecen una catábasis. En el caso de Lucio, su existencia, es decir, es como un infierno para Lucio mantener su pensamiento humano, pero estar transformado en un asno que no puede comunicarse. Además, sufre todos los problemas, los castigos que van apareciendo, es decir, incluso a veces está a punto de morir, le pegan palos, etc.
En el caso de Psique, más concreto, en una de las pruebas de Venus debe viajar directamente al Hades para ir a buscar el regalo de Proserpina. O sea que es la prueba, la última prueba y la más extrema que le da Venus. O sea, aparentemente Venus le da pruebas imposibles, o sea, porque Venus la detesta. Una de ellas es descender al Hades. Ya sabemos que los que descienden al Hades inicialmente no salen. Pero bueno, en este caso, como pasó con Eneas, etcétera, ella va a poder volver trayendo el secreto de la belleza de Proserpina, porque es eso lo que trae en su qué sé yo, cajita, eh, bote, hay distintas versiones. Ahora, en los momentos más difíciles, tanto Lucio como Psique encuentran una salida, sea porque cambió una situación, sea por la aparición de lo que llama el ayudante mágico. Fíjense ustedes las pruebas que va a pasar Psique, y cuando dice, bueno, esto no lo puedo hacer, y de repente aparece algo, un ayudante, en un caso las hormigas, etcétera, distintos que van a hacer que ella pueda superar esa prueba. Finalmente alcanzan los dos su objetivo transformados, es decir, Lucio recupera su forma humana, sí que recupera a su esposo, pero ambos están profundamente transformados. Sí que se va a convertir en inmortal, es decir, sí que era un ser humano normal, se va a convertir en uno de los inmortales. Lucio se va a transformar en uno de los sacerdotes de los misterios divinos, de Isis y Osiris. Como narración, la obra ha sido muy influyente. Fíjense, primero dio lugar a la novela picaresca española. La picaresca española tiene muchos ingredientes de este tipo de narración. El Quijote, fíjense ustedes que en el Quijote inclusive tenemos también, como ocurre en El Asno de Oro, una novela intercalada, bastante larga, la famosa novela del impertinente, es decir, que en el esquema narrativo también esta dependencia, digamos, de la estructura de la obra de Puleyo. El de Cameron, los cuentos de Canterbury, Chaucer, bien con esa circulación de historias y que van contando los personajes, lo que le da, digamos, en ese viaje que hacen los personajes de Chaucer, esos personajes le van a dar unidad a la obra y cada uno va a tener a su cargo un cuento. Shakespeare se lo ha recordado especialmente en distintas obras, pero hay que recordar también que en Sueño de una noche de verano, Bottom se transforma en asno. O sea que hay un enlace particular con la obra de Apuleyo. Y ha sido una obra realmente muy importante en todos los sentidos. También hay que pensar, que esto no está generalmente muy desarrollado, también hay que pensar en eh, la obra de Kafka. Es decir, la obra de Kafka con Metamorfosis, muy interesante. Es muy probable que Kafka conociera la obra de Apuleyo, sobre todo, bueno, esta novela particularmente, porque además eran las lecturas de la educación, es decir, en el gymnasium que se estudiaban eran los textos griegos y latinos. Lo interesante es que eh, Samsa, en Metamorfosis de Kafka, como Lucio en Apuleyo, ambos aparecen transformados en realidad en lo que verdaderamente son. Es decir, Lucio, en el fondo, haciendo todas esas cosas, la magia y los placeres con Fotis, es como un asno. Primero porque no tiene ni idea, es torpe, se deja llevar por los instintos, etc. Es decir, él se transforma en la figura simbólica de lo que realmente es profundamente. En el caso de Gregorio Samsa también, es decir, Samsa se transforma en lo que es decir, un bicho espantoso, inofensivo, pero muy feo y monstruoso, digamos. O sea que hay una reminiscencia también en las metamorfosis de Kafka. O sea que la obra no es esas obras que quedan depositadas en el fondo de la historia, sino que tienen una proyección muy marcada, lo hemos visto también con Virgilio, muy marcada a lo largo de toda la historia de la literatura,
inclusive hasta nuestros días. Fíjense ustedes algunas adaptaciones que ha habido, bueno, ya está la de Maquiavelo. Acá hay unos datos interesantes, esto lo saqué de internet, por eso sí que todo como subrayado. Estudios estonios en Estonia. Fíjense, llevaron a cabo una película de animación dirigida por este señor Ivanov, que se llama El Asno de Oro. Es decir, en la Unión Soviética, estudios estonios de Estonia. Hay otra, si ustedes tienen cierta curiosidad, Milo Namara, ustedes sabrán que es uno de los creadores de cómic eróticos. Y hay una versión historieta gráfica. Hay pedazos en internet, se llama, la obra de Milo Namara se llama Las Metamorfosis de Lucio o El Asno de Oro. L'Asno de Oro, Namara es italiano. O sea que fíjense que hasta bueno, prácticamente en el siglo XX, principio del XXI, vamos a tener aún inclusive una versión porno, digamos, como esta. En el año 2002, en The Globe, se ensayó por primera vez un drama basado en la novela de Apuleyo, que en una obra escrita por un Metro Oswald, y, en fin, en 1960. Y en la misma temporada se puso, por supuesto, Sueño de una noche de verano, lo que demostró las conexiones entre la obra, entre las obras, y cómo Shakespeare utilizaba la literatura antigua como fuente de su comedia. Bottom es transformado accidentalmente en asno. Bueno, estas son algunas, hay muchísimas. Esta obra es altamente productiva en lo que hace sus representaciones, pero no meramente quedamos acá con, digamos, las adaptaciones literarias. Donde ha sido quizá más ampliamente productiva es en la parte plástica, es decir, y una enorme cantidad de pinturas, de las cuales vamos a mostrar solo algunas hay, pero muchísimas. Particularmente es muy interesante en los pintores del fin del siglo XIX, principio del XX. O sea que en ese sentido, la historia de repente cobra una enorme actualidad porque es una obra muy interesante y muy jugosa como para representar. Es decir, sobre todo, obviamente, lo más famoso y recurrente es la historia de Psique y Cupido. Desde el Renacimiento y hasta el XIX-XX, por ejemplo, los pintores rafaelistas, los ingleses, donde está, qué sé yo, Dante Gabriel Rossetti, Waterhouse, todos esos pintores rafaelistas, es un motivo recurrente. Fíjense, esto es Sir John Waterhouse, dos escenas, primero una de Psique en el Palacio, finalmente, fíjense, la de que está al lado es Psique abriendo la cajita. Fíjense que de la cajita sale como un humo, eso es lo que hace que Psique quede desmayada. Este es un pintor francés que no perdonó un episodio de la historia de Psique y Cupido, ha hecho montones de pinturas con Psique y Cupido, es decir, Psique y Cupidito, porque es un Cupido muy pequeño. Esta es otra también. Esculturas. Bueno, ya habíamos visto de Cánova, y allá arriba hay otra escultura. Es muy, muy productiva. Acá tenemos otras representaciones, en el primer caso Psique y Cupido. No sé por qué así que le pusieron unas alitas. La pintura se llama Psique y Cupido. Y acá en la segunda es Cupido llevando a los cielos a Psique, que va a ser transformada entonces en una divinidad, en una deidad, digamos, va a ser un inmortal. Este es lo de Namara. Lo de Namara está, como verán ustedes, sobre todo centrado en uno de los episodios de los últimos libros, del libro 10, donde, bueno, hay un episodio, si podríamos decir, de zoofilia. Muchos grabados tenemos, enorme cantidad de grabados de toda la obra. Otra imagen en la cual, bueno, se ve a Cupido abandonando el lecho de Psique,
otra pintura prerrafaelista, Psique en la sola, en el palacio donde la ha puesto Cupido, pero todo termina bien. Y finalmente, bueno, acá, fíjense, esta es otra escultura, una escultura que muestra como el momento, se supone que sí que en ese caso tiene una lámpara, ¿no? Y entonces lo ve a Cupido durmiendo y se queda maravillada con lo que siempre sí que la ponen con alitas, ahí tiene alitas también. Finalmente el casamiento de Psique y Cupido, vemos ahí con el aval de... Ahora, esto se llama las bodas de Psique y Cupido. Se casa con un niño, no sabemos. Bueno, en fin, ahí parece estar también presente Venus y sobre todo eso está marcado por las palomas que están abajo. Es decir, las palomas son el ave propio de Venus. Bueno, con esto terminamos. Es una novela muy entretenida, muy hermosa, muy bonita para leer. Así que les recomiendo la detenida lectura porque realmente, como dice el mismo Apuleyo en su prólogo, a través de esa lectura se encontrará placer.